Hola, ¿qué tal? Muy buen viernes para todos. Muchas gracias por estar en otro break. Arrancamos el último break de mayo. Terminó mayo, se fue muy rápido. Así que, Frank, ¿cómo estás? Buen viernes. Buen viernes, Robert, bienvenido de vuelta. Sí, Sí, la verdad que pasó rapidísimo mayo. Ya casi pasa la mitad del año, cualquier momento. ese es un Eh, tema que yo quería aclarar. Mi ausencia no tuvo nada que ver con la baja de las acciones de los bancos, y mi regreso tampoco tuvo nada que ver con con la la suba. suba que experimentaron en el día de ayer. No es que No, solo es esté verdad, es para verdad. los momentos buenos. No, Eh, es verdad, es ah, verdad. Así Hay que veces que bueno, pasan cosas. pasan cosas, exactamente. Eh, Pasan cosas, tuvimos el caso de gente que tenía bancos y la caída fue bastante brutal, bastante rápida. Algunos pudieron sacar provecho de eso y reposicionarse. La realidad es que esta sí ha sido una semana bastante buena desde algunas noticias que se venían esperando, como de otras expectativas que se han ido generando a lo largo de la semana. Por eso a esto decidimos llamarlo "Y si todo sale bien". Pasamos, ahí está, ahí respondió. Se han empezado a conocer algunas estimaciones de inflación para el mes de mayo y están hablando algunas inclusive por debajo de 5. No sé si somos tan optimistas, pero bueno, la realidad es que hay un sendero de baja de tasas bastante pronunciado, y quizás dentro de las cosas malas que por ahí uno podría escuchar con respecto a la inflación es que tiene un piso, ¿sí? Pero no se está planteando el hecho de que tengamos un rebote significativo en algún mes, que también es perfectamente normal. Hay meses que son más fáciles que otro. Por ahí junio puede ser un mes más complicado por el pago de aguinaldos. em, y el impacto de la suba de algunos servicios, pero en general las estimaciones para el mes de mayo vienen en el orden del 5,5%, Fran. Sí, sí, sí. Hay incluso alguno que otro más optimista todavía que eso. Eh, digamos que el 5 5,5 te queda un promedio. Eh, hay gente que está siendo no digo demasiado optimista, pero muy optimista, ¿sí? Eh, con el tema inflacionario. Eh, por ahí eso se ha pegado también un poco en el mercado, con el tema de que todo lo que viene siendo ser ha sufrido un poco. eh, pero bueno, lo vamos a ver a eso también como están los bonos ser. Pero bueno, eh, se observa, digamos, se estima que la inflación está frenándose a pasos agigantados, ¿no? Sí, a Clavaron el ver, freno de mano. de 8,8 a 5,5,5. Hagámosle 5,5 para hacerlo bien versus 8,8. Hay una baja muy fuerte, muy violenta. Quizás también ayudada con un poco de ayudín por el tema de servicios, pero es una baja muy significativa. Esa baja muy significativa, para ponerle contexto, el reporte de expectativas monetarias que emite el Banco Central, donde una serie de consultoras importantes del país, algunas inclusive bancarias, han estado pronosticando el top 10, las que más le aciertan, a las que más vienen acertando, más cerca están de los números, veían una inflación para mayo de 7,1. Obviamente no le vamos a pedir eh, a las consultoras que adivinen ciertos movimientos que hacen los gobiernos. Pasó en todos, por lo menos desde que se hace el 2018, 17, 18. Pasó, perdón, un poco antes, también en el 16. ¿Mm? Pasó en todos. O sea, un gobierno pega un volantazo y obviamente no se le puede pedir a las consultoras que acierten el volantazo, pero sin lugar a dudas está muy por debajo. Y eso lo que empieza a desatar es lo que tenemos al final, el laberinto de tasas, la guerra de tasas, y ahí es donde decía Frank que los SER venían un poco golpeados esta semana. También porque aparecen otras cosas,
pero al tener esta expectativa de una inflación bastante dominada, ¿sí? Aunque quede en niveles de 4, que es altísimo y no se puede vivir eternamente con esa inflación, para el panorama que teníamos a principio de año, a esta altura estar con 5, 5, 5 eh, y en el mismo nivel en junio, porque es un mes más difícil, por eso no vemos preocupante un leve rebote, sin lugar a dudas es una señal positiva para el mercado y que desató un nuevo posicionamiento, reposicionamiento en activos. sí. El Mecon, Venimos de sí, 25, Robert, en diciembre del año pasado. exactamente, O sea, hay que tener exactamente. esa es la referencia que tenemos de hace 5 meses atrás, digamos. No es que pasó un año ni 10 años, ¿sí? Es, Sí, es cinco, digamos, es 5 veces menos en 5 meses. O sea, es un numerazo. exactamente. Sí, la tendencia ha sido, y ya vamos a ver dos cosas más, ha sido muy fuerte. Sobre todo el cambio porcentual entre 8 y 5 es todavía más fuerte porque, Ujú. digamos, si bien se han frenado algunos aumentos, no es que todo se paró, todo se calmó. Nosotros pensamos, tenemos un poco la teoría que en algunas cosas vamos a tener que seguir viendo deflaciones de bienes. Creemos que el mercado en general se sobreestoqueó a un precio caro, ¿sí? Que es parte de la mercadería que estamos comprando ahora, parte de la mercadería que no está saliendo ahora. Inclusive con algunos clientes hemos charlado de este tema, que en cuanto se normalice la situación importadora y Ah, sobre todo eh, terminando la recesión, ahí deberíamos ver deflación todavía en varios productos. Así que pensamos que esto también está traccionando un poco estas bajas. Si bien los indicadores muestran un rebote en alimentos, fundamentalmente en la última semana de mayo, nada preocupante. Y eso también por ahí hay que disasociarlo. No hay proceso de desinflación que sea en línea para abajo, ¿sí? Como un activo también nunca sube siempre por escalera diagonal para arriba, los procesos de desinflación tampoco son tan fáciles. Pero hablábamos del golpe ser y algo que tiene que ver, el Ministerio de Economía, el MECON, hizo una licitación exitosa del ECAPS. ¿Sí? Está dando premios, regala mm, puntos en las licitaciones el MECON, sobre todo en el plazo más corto, como un endursante a entrar por primera vez, eh, una especie de bonus track por asociarse. Acá está intentando limpiar el balance del Banco Central y esta también un poco de la mano, menores expectativas de inflación, sobre todo en el corto plazo ha hecho que la curva de corto empiece a sufrir y nosotros también la empezamos a ver con un poco más de preocupación, ¿sí? En el Senado, que sí que no, y hubo dictamen, bastante raro lo del Senado, pero bueno, uno Sí, siempre se costó la vida pregunta, la vida, no, costó un ministro, ¿no? El un dictamen. jefe de gabinete, Perdón, un jefe de exactamente. gabinete, exacto, un Un jefe de jefe de gabinete, sí, gabinete. sí. Sí, es No fue ministro, gratis. jefe de gabinete, jefe de Ujú. gabinete de ministros, así que no fue gratis, ahí se destrabó, uno siempre se termina preguntando qué era lo que trababa y cómo se destrabó. Pero bueno, al fin de cuentas hubo dictamen y el mercado ayer lo celebró con una suba interesante en el caso de los bonos, brillando el 1,5 a 2% y muy fuerte en el sector de banco, Fran. Sí, 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 la verdad que, bueno, nosotros lo veíamos acá desde los pesos, con algunos bancos subiendo más del 10%, pero la realidad es que con el tipo de cambio bastante estable, afuera subían 10% también en dólares los ADR. Después, bueno, subas del 5 o 6% en otros bancos y en algún que otro sector un par de puntitos menos, pero la verdad que muy firme, muy, muy firme todo. Eh, Buenas noticias para el que se animó a comprar después de los bancos bajando, que vimos la semana pasada, bajando, no sé, 15 16% en dólares. Eh, bueno, eh, buen premio, ¿no? Buen premio eh, en estos días. En estos días han sido muy buenos. Y El dictamen bueno. empuja, las reuniones de Milei en el exterior también empujan. eh,
Bueno, yo A- creo a- que acá nos ponen un algo poquito que, más en el mapa. algo que empujó mucho, sobre todo a principio de semana, fue la visión de Arriazu. Ricardo Arriazu es un economista de mucha trayectoria en el país, tiene una consultora que es Arriazu Macroanalistas, y circuló una conferencia que dio para el grupo Cohen el día viernes, estuvo circulando por la red, está subido a YouTube, le podemos dejar el link para que ustedes la vean y se entusiasmen para comprar activos en el chat. Em, la verdad que fue, él explicó muy bien la situación, y fue como muy optimista y como que ponderó mucho el modelo. Y Arriazo es una persona muy escuchada en grandes inversores institucionales, entre los cuales están los bancos. Eh, bueno. Le vamos a dejar el link para que ustedes, si tienen la oportunidad, dura un poco menos de una hora, quizá con los primeros 40 minutos está bastante bien, pero es muy gráfico y muy optimista que uno termina de escucharlo y sale de cabeza a comprarse GD35. Y para ver qué hacer y posicionamiento, el laberinto de tasas, cómo se va rearmando, reestructurando con esto que está armando el gobierno, una nueva curva de pesos, intentando sacarle todos los pasivos remunerados al BCRA, y que lo tenga el MECOM. Muchos dicen, bueno, pero hay que mirar el consolidado estatal y no solamente el Tesoro o el Banco Central, sino el consolidado. Es verdad, pero cuando uno busca archivos de Milei de la época del año 2018, 2019, él tenía en su cabeza, y esto ya lo hemos dicho en varios breaks, la idea de sanear al Banco Central, es decir, la deuda cuasi fiscal de la que habla Milei. Lelix en su momento, pases ahora, es deuda del Tesoro porque fue emitida para financiar al Tesoro, con lo cual el Tesoro es el que se tiene que hacer cargo. Obviamente esto es, digamos, sigue siendo, entre comillas, peligroso porque si hay algún momento en donde el mercado deja de financiar al Tesoro, vamos a ver las consecuencias. Esto le pasó a Macri en abril del 2018. La gran diferencia acá es que el Tesoro todavía tiene superávit fiscal, probablemente junio sea el primer mes de déficit, obviamente por el pago de aguinaldos. eh, Va a meter presión, pero en la medida que el Tesoro no tenga déficit ni primario ni secundario, el mercado va a oler cierta tranquilidad y atractivo en estos instrumentos. Se adjudicaron 3,5 billones de pesos, pero hubieron oferente por 16, ¿sí? 5 veces más. Estamos todos tirándonos en palomita a las LECAPs. eh, y como decíamos, está armando la curva de caps corta. Ya teníamos al 14 de junio, teníamos al 1 de julio y al 29 de julio aproximadamente por ahí, y ahora apareció la de mediados de julio y la de mediados de agosto. O sea, se fueron tres quincenales, por decirlo de alguna manera, tres, y va armando una estructura de peso. Acá es donde uno tiene que intentar no ser arbitrado. em, en el sentido de no invertir en plazo fijo para que el banco venga a comprarnos venga al mercado a comprar las letras cortas, sino intentar ir a estos instrumentos. Lo decimos, lo vemos interesante para darle más rendimiento que un plazo fijo, bastante cercano a la inflación, si se alinea al 5,5%, no vamos a ser tan licuados. eh, pero no pensando en una estrategia de carry, aunque vemos tranquilidad con el dólar después del salto que tuvimos, que por ahí lo veníamos marcando hace varios breaks. No con la idea de un carry, pero sí con la idea de obtener un mejor rendimiento en pesos y a un 4% que no está mal si lo comparamos con el plazo fijo. Ya vamos a ver cómo se está armando la curva y con los rendimientos que podemos ir obteniendo, pero bueno, sin lugar a duda, esto también es un reflejo de lo que está pasando con la inflación, Fran. Sí, sí, sí. Eh, co- con, con la baja, ¿no? Fuerte. Y vemos que... Uy, perdón, ando de nuevo medio medio. Eh, Bueno, ¿sigo yo? se- No, 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 Ahí estamos. está. Seguimos, vuelvo a hablar y la voz se me chinga. Eh, nada,
es un, digamos, acompañando al tema inflacionario, tiene que ir toda esta curva que se tiene que rearmar, ¿no? Esto se ha inventado de nuevo hace que un mes, más o menos, ¿no? Eh, hay que arrancar de cero. Hay que arrancar de cero con todo esto. Y bueno, de a poquito se va viendo, se está normalizando, ¿sí? La curva del mercado la va tomando, ¿sí? La va aceptando. Vemos aparecer fondos que se dedican exclusivamente a eh, armar fondos, valga la redundancia, con estas letras, ¿sí? Te los hacen, todavía no están del todo, digamos, eh, como aceitados, pero bueno, es un fondo que va a ser tema cero, o sea, son fondos que van a ser tema cero, es decir, rescaten el día, no van a funcionar igual que un liquidez, sino que se va a liquidar al final del día, ¿no? Es un tema cero medio extraño, pero bueno, todas estas letras nos dan esa posibilidad de tener liquidez y disponibilidad más corta, ¿sí? Muy corta en algunos casos, ¿sí? 14 de junio, una licitación de 15 días. eh, y bueno, nos da otras opciones, ¿no? Nos da otras opciones. eh, hay que ver cómo se termina de desarrollar, pero por ahora viene bastante bien. Entendemos que viene bastante bien y son licitaciones donde, no sé, el prorrateo en alguna de estas fue el 14% del total del ofrecido, ¿no? En la más corta, o sea, del total que se ofreció, eh, se licitó, digamos, se emitió el 14% del dinero, o sea, eh, digamos que el mercado las estaba viendo con buenos ojos, ¿no? Y bueno, eh, eso. Bien, sí, ahí el punto que está jugando es que también los títulos que ajustan por inflación están caros y si empiezo a Sí, tener inflaciones bastante por debajo de lo esperado, o con un piso por abajo, el tramo corto en lo particular a nosotros nos está gustando poco y preferimos. Obviamente, para ir a tasa, también preferimos el tramo corto, ¿sí? Creemos que por lo menos por ahora, eh, 60 días, nosotros estamos recomendando y estamos cargando ahí, estamos llevando ahí, tampoco no mucho más allá y para inversores a 6 meses seguimos con algo en ser, estamos eh, seleccionando, ¿sí? No es a mansalva, uno puede ir a través de fondos también. Que por ahí que el trabajo lo hagan los fondos. Pero bueno, se empezó a armar eh, el tema de una curva en tasa. Como decíamos, Arriazu la ve y un poco para sintetizar lo que es lo que destacó mucho cuando uno habla con gente del mercado que pudo ver la charla. Bueno, Arriazu, que es un economista bastante respetado, como decía, ve un programa consistente con dos anclas, cambiaria y fiscal. ¿Sí? Habla de que Argentina es una economía bimonetaria y sin la inflación, sin emisión, perdón, la inflación tiende a un crawling peg. Entonces, punto importante porque esto puede determinar flujos más allá de que después termine siendo la realidad y por eso nosotros lo ponemos acá. Porque esto tiene consecuencias inmediatas en el posicionamiento de cartera. Para Riasu, si no emitimos dinero, hacer la Argentina una economía bimonetaria, la inflación va a tener que caminar al ritmo de la devaluación. ¿Sí? Y ellos ven para final de año una inflación acercándose al 3%, 2,5%, ¿sí? Al ritmo del crawling, ¿sí? En la medida que Argentina no tenga emisión monetaria, ¿sí? O sea, sin emisión, los dólares que entran al país y con cepo los absorbe el Banco Central y emite, pero esa emisión no genera un impacto inflacionario porque viene de la propia demanda de pesos, ¿sí? Eh, eh, no todos están de acuerdo con esta teoría, obviamente, pero eso para Riasu hace ver que la convergencia de la inflación es al crawling, una vez que se ajusten todos los precios que están pendientes de ajustarse y sacando obviamente algún shock de oferta, algo que pase con algún producto puntual. Entonces, esto también habla de posicionamiento, esto también puede estar empezando en inversores institucionales a pesar en la curva SER,
¿sí? Que quizás el piso no sea 5 o que no vayamos a 4 entre 4 y 5 6 de velocidad crucero, sino que vayamos más abajo y eso implica un repriceo de los instrumentos que ajustan por inflación. Ni hablar de los que ajustan por devaluación. Sí, porque no estaría este analista bastante consultado, sobre todo por bancos, no estaría viendo la necesidad de un salto discreto. Sí, entonces esto afecta mucho al posicionamiento y quizás también ayuda al éxito en la colocación de recaps. Para Riasu también ve que el Banco Central puede acumular 13.000 millones en lo que queda del año, ¿sí? Que estamos viviendo, el Banco Central ha realizado la mayor compra de dólares en una época del año que no es la cosecha gruesa. El mayor riesgo para Riasu es político, son las reformas estructurales que se empezó a destrabar en el Senado justo esta semana. Y otro punto importante que ve él es que ve bastante bien a los bonos soberanos en dólares, Fran. Sí, lo comentaba recién. Terminás de escuchar a Riazo y te dan ganas de salir a comprar, a reventar todo contra el G35. Ahora en julio que venga el aguinaldo, se va directo a una cartera levemente variada de GDs y ALs, ¿no? Después de escucharlo. Terminamos, en términos tuiteros, una manija impresionante maneja el muchacho. Sí, Eh, exactamente. Claro, él lo que ve es que ya los dólares para pagar el cupón y parte de la amortización de la sí. LGD30 está. Que la mayor parte de las tenencias de los bonos están dentro del sector público, con lo cual, eh, no habiendo un problema en la balanza de pagos, que esos implicarían riesgos políticos, él no ve ningún tipo de riesgo en los activos, ¿sí? Es más, habla del riesgo país y ya lo vamos a dejar para el final. Por eso lo mencionamos, porque es como la visión de alguien importante y el posicionamiento, ¿sí? Por eso esta semana tuvo muchos brotes verdes por el acuerdo del Senado, por los datos de inflación que va bajando y por eh, algunos analistas económicos de pesos que son positivos. Quizás la parte más negativa de Riazo es que no ve una recuperación en B, sino en U. O sea, ve una recuperación fuerte, pero después de una recesión un poco prolongada. El laberinto de tasas, bueno, laberinto, parece que lo puse después de la copa de anoche, de la cena. Y y acá tenemos la curva en pesos que se está armando. Bueno, lo interesante son las tires, ¿sí? Para hacerlo homogéneo y no estar sacando tasas nominales anuales a 30, 60, 90, 125 días, lo analizamos en tires. La más corta tiene una TIR, una tasa interna de retorno del 60%. Pensemos que un plazo fijo a 30 días tiene una TIR aproximadamente del 32%, ¿sí? Con lo cual están rindiendo mucho más. O sea, es un momento para una bicicleta financiera interesante, eh, que a los ritmos de tasa que veníamos manejando a principio de año no parece, pero si vemos las tasas futuras que se están manejando, sí, con lo cual están rindiendo prácticamente el doble en algunos casos. Hay que tener un poco cuidado porque a veces algunos títulos todavía no tienen suficiente volumen, como está de noviembre o de enero, en donde se empiezan a desarbitrar un poco los precios. Siempre ingresar en esto con precio fijado por las dudas, pero sí está empezando a haber bastante volumen. Ya varias de estas letras ya tienen más volumen que las letras o los bonceres, los que ajustan por inflación. Entonces empieza a ser interesante. Cuando yo lo miro contra un plazo fijo que me rinde en términos anuales el 32% y esto el 56%, empieza a ser bastante más atractivo. Por eso, dentro de las gestoras de fondo con las que nosotros trabajamos, Balance y Mega QM, ya lanzaron su fondo de LECAP exclusivamente con las particularidades que decía Fram, obviamente, porque tienen que esperar a la finalización de la rueda, a ver cómo terminan los precios. eh, para fijar cuotas parte, valor de cuotas parte y valores de rescates y suscripción. Por eso es particular. Es como el primer fondo, si no me equivoco, Fran, el primer Mm, fondo
con los primeros fondos cotizantes que te liquidan en el día que cargas el rescate. Sí, 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 los otros obviamente son siempre los de liquidez que no tienen títulos que cotizan en el mercado. Y sí, yo creo que es una novedad bastante interesante. Está genial que exista. Es una opción más para el inversor. eh, y lo que comentabas recién, Robert, em, incluso ya los mismos fondos de liquidez están mudando parte de sus tenencias de plazo fijos a letras, ¿sí? Y bueno, se le acoplan, digamos, estos fondos nuevos que son exclusivamente de letras, ¿no? Digamos que siguen más o menos el mismo camino. Los fondos de liquidez van a seguir funcionando igual, porque digamos que la liquidez de la letra es incluso mayor que la de un plazo fijo, es decir, que no va a cambiar la estructura, ¿sí? Se mantienen igual, pero bueno, están aumentando de a poco los rendimientos, se están intentando aumentar de a poco los rendimientos, quizás no se van a ver ahora, pero bueno, quizás en un futuro más o menos cercano se note, se empiece a notar un poquito más. Ahora la verdad es que los fondos de liquidez, si uno los tiene, quizás lo han notado, están bastante flojos, ¿no? Quizás estamos Exactamente. mal acostumbrados, ¿no? Vamos a ir también Sí. por ese lado. Estamos mal acostumbrados a que eran un instrumento que te rendía, no sé, 0,25 diario. Ahora está rindiendo 0,8 y parece que no, el dinero no sube nunca. Pero bueno, eh, un poco más de normalidad en todo esto que, eh, si bien estamos lejos, ¿no? De toda esta baja de inflación se empieza a notar por ahí, por ese lado primero. Uno empieza a ganar menos. No necesariamente tan malo, entre comillas, si la economía se empieza a recuperar. Gusto personal, prefiero las LECAPs cortas, ¿sí? Sí. Hasta finales de julio, supongamos 30 de agosto, salió una 15 de agosto, pero bueno, todavía no empieza a circular, así que puede tener poca liquidez. Si quisiera ir más largo, por ahí lo haría a través de los fondos T más uno, los fondos de ahorro. Ujú, ¿Sí? Para ir un poco más largo, sin irme tan largo, sino tener un mix en la cartera y no tener 5 o 6 letras de LECAP. Los fondos de estos temas cero nos imaginamos que van a llenarse de LECAP cortas, que tienen menos volatilidad, y ahí los fondos de ahorro que no estaban teniendo instrumentos de tasa fija, en este contexto, no había hasta que empezaron a armar la curva ahora, se habían llenado de títulos que ajusten por inflación. Y si uno ve los fondos CERTE más uno, vienen todavía un poco mal porque nosotros vemos que hay como una rotación de las leceres o de las letras cortas que ajustan por ser para ir tomando estos títulos de tasa fija. Ni hablar en un contexto en donde ya se espera una inflación persistentemente baja. Entonces, en este contexto, nosotros por ahí, para más corto plazo, preferimos las LECAPs y para plazos un poco más largos, estamos prefiriendo ajuste por inflación. ¿Sí? Todavía, aunque sea más bajo, empiezan a asomarse instrumentos con positivo. Ayer mirábamos uno, bueno, tenemos el TX26 con un rendimiento positivo de 1,80 aproximadamente. Empezaban a aparecer algunas cosas interesantes con muy poco volumen. eh, que es lo que hay que tener en cuenta, como los TDZ27, TZX, perdón, el TZX6, el 8 también. eh, Empiezan a aparecer algo, o sea, hay que ir seleccionando para no ir comprando caro, pero empezamos a ver algo interesante, ser más algo, inflación más algo. Obviamente, si la inflación se desploma durante el 2025, eh, habían algunas consultoras internacionales, creo que JP Morgan, Morgan Stanley también, que hablaban de una inflación en el 30 y 40 para el año que viene. La tasa de plazo fijo ya está muy por debajo de eso, la tasa de rendimiento, el plazo fijo está bastante por debajo de eso. Eh, bueno, ahí vemos que lo que tenga ser positivo puede andar bien, sobre todo por cobertura. Vamos a buscar cobertura. Así que nos gusta para el mediano plazo, para el corto plazo, preferimos quitarle un poco de volatilidad a la cartera e ir por
por LECAPS, porque no vemos tanto riesgo ahí en el tema del rebote y vemos que los instrumentos están un poco caros, fundamentalmente Sí. por eso. O sea, tienen que ajustar un poquito más quizás. Ahí, Robert, hablábamos y bueno, tenemos un caso de gente que empieza a buscar digamos, en estos instrumentos ya rindiendo positivo, una especie de cobertura contra un plazo, una hipoteca UVA, ¿no? Eh, Nos puede llegar a, si se quiere, cubrir o ayudarnos a ahorrar eh, el dinero que tengamos contra una hipoteca UVA, ¿no? Eh, en el caso que tenemos ahora es una hipoteca ya existente, eh, donde la tasa es incluso menor que las que están saliendo ahora, entonces digamos que hay más ganancia potencial, ¿sí? Eh, pero bueno, se puede ver como una alternativa ahí, ¿no? Para calzar, si se quiere, la deuda. Exactamente, sí, es una alternativa. Bueno, acá empezamos a tener ya bastante más positivo que empezarían a cubrir, obviamente, son operaciones de riesgo a tan largo plazo, pero empieza a haber ese margen, ¿sí? Dólar Ring lo vemos completamente, a ver, ni lo íbamos a poner, pero por ahí lo ponemos para explicar por qué no. Eh, Hay como muy bajas posibilidades de un salto discreto, por lo menos hoy por hoy. eh, la brecha se estacionó, se tranquilizó el dólar, hubo una dolarización, un cambio de manos para algunas cosas, y hasta ahora es eso, nada más. Inclusive, aunque subiera el dólar, porque los bonos en dólares, en su cotización empezó a subir más que su cotización en dólares, que haría subir el MEP, eso es buscando cobertura o buscando ingresar al instrumento. No vemos ahí un problema. El problema es cuando empiezan a caer, sobre todo en dólares. En ese contexto no vemos mucho problema y en este contexto vamos a ver en la próxima placa cosas mucho más interesantes que lo que es ajuste dólar link. Hoy por hoy vemos estos precios extremadamente caros. Si yo tengo una devaluación del 2,5, 2,20 mensual y mi título ajuste devaluación -6. eh, Hago mucho más carry eh, con las LECAPs, ni hablar, sobre todo para el corto plazo. No creemos que esta sea la mejor cobertura, ni siquiera para importadores que estén en mercado externo, y quizás eh, la mejor cobertura venga por el lado y de corto plazo de Bopreales, ¿sí? Bopreal 2025 acá abajo. No nos parece muy tampoco, así que no nos gusta nada, pero no nos parece muy atractivo. Sí, nos empieza a gustar bastante el 26 con una TIR del 18%, y este vence en el 2026, en mayo del 2026, exactamente en 2 años. Nos parece, sí, un buen vehículo para ir buscando cobertura, ir haciendo una renta en dólares de más corto plazo, gestión Milei. Creemos que todavía falta ingresar bastante de cosecha, pero que el Banco Central cuando siga acumulando dólares, eh, vamos a ver una compresión en estos niveles. Y también nos quedan los otros Bopreales, los Serie uno, que también son interesantes. Bueno, el A, el B, el C y el D. ¿Sí? A tener en cuenta, todos vencen en el 2027, pero yo podría pedir rescate anticipado, ¿sí? En abril del 2027 para este, perdón, del 2025, en abril del 2026 y hacia el 27. Porque puedo utilizarlo hasta para pagar impuestos. Este contexto acá podemos ver, esto vence prácticamente en un año y rinde dólar, tiene un rendimiento anual de el 9%, sería dólar más 9 contra un dólar link que estaba en -6, ni hablar, o sea, ni hablar. Nos tiramos a este riesgo, definitivamente, nos parece bastante más atractivo, y en función al perfil y lo que uno quiere hacer,
los más cortos para más conservadores, los más largos para más agresivos, o el que nos quedó acá por este otro lado, el BPI 26. La curva de subsoberano la pusimos porque empezamos a mirar algo en subsoberano y hay que mirarlo detenidamente, ¿sí? Hay que mirarlo detenidamente. Hay algo por ahí interesante en Córdoba, ¿sí? Por acá, por el 23%, aunque por ahí para tener esto y tener a L30 quizás me vaya lo mismo, aunque estamos hablando de que con acuerdo en el Senado eh, y habiendo menores riesgos de ajuste por coparticipación, un provincia de Córdoba que vence en el 27, que rinde 23 anual en dólares, no parece una muy buena alternativa. Y después por ahí hay que buscar algún otro, pero los que nos empiezan a gustar por ahí ya compiten mucho con los soberanos. Lo estamos empezando a mirar, pero hay que tener mucho cuidado con el tema de las finanzas de la provincia, cómo va a quedar para acá, para adelante. Provincia de Mendoza rinde un 16 a 2 años. Creo que iría por Bopreal. Tiene mucho más volumen y quizá tiene mucha más utilidad. Sí, Pocas cosas para ahí, rescatar. Sí, Fran. sí, ahí Robert, te voy a hacer otra aclaración. Provincia de Mendoza, si mal no recuerdo, ese en particular tiene 100.000 nominales de mínimo de ingreso, así que ese también termina siendo otro problemilla, porque bueno, Exactamente. vas a necesitar como unos 90.000 dólares para ingresar. eh, es casi un all ¿no? En este país, 90.000 dólares a un título provincial es complicado. Hay varios que están teniendo ese problema y hay otros que tienen problema de liquidez. Eh, Así que bueno, también por ahí es una buena referencia, por ahí para entrar es más un poquito más complicado. Sí, Ese paréntesis ahí. ahí también hay que ver en estos títulos cortos, por ejemplo, Santa Fe rinde poco, para mi gusto, más con las peleas que hay entre Nación y Santa Fe. Río Negro tiene una situación presupuestaria bastante complicada, pero me gusta más, hasta está más alineado con el gobierno nacional y son cosas que no hay que descartarlas, ¿sí? ¿Qué aliados no pueden caer? Río Negro es uno. Pero hoy por hoy en Subsoberano nos gusta más provincia de Córdoba porque nos da más el rendimiento de un soberano con la duration de un Bopreal. Sí, básicamente esa es la visión. Y para finalizar, los soberanos ley local y ley extranjera. Si vamos a los ley extranjera, nos sigue gustando bastante el GD35 porque es el que en paridad está más bajo, ¿sí? Así que nos parece la mejor alternativa a este contexto y en estos precios y con la posibilidad, como decíamos, de ley bases más de quita de cepo hacia finales de año, suponiendo el plan Arriazu, ¿sí? Las expectativas de Arriazu. Vemos mucho potencial en los bonos, en dólares, y ahí el mayor potencial lo sigue teniendo el tramo largo, un poco como veíamos, si bien este cuadro es un poco viejo porque la paridad del G45 está por acá en 45, tiene posibilidad de eh, irnos a una curva cercana a la de Nigeria, ¿sí? O sea que está más o menos en 47 dólares y debería estar yéndose cercano a los 75, 77 dólares. El potencial de upside del GD35 es bastante alto. Nos sigue gustando por un poco más de tranquilidad, todavía ley local por sobre ley extranjera, lo habíamos hablado con el caso del GD38. Em, y en ese contexto, como decíamos, tienen más posibilidad de compresión los largos, tienen mejor cupón y de corto plazo, por lo menos de acá a lo que es el año que viene, vemos bastante también tranquila la situación eh, del pago, ¿sí? De cupón y amortización que hay que empezar a hacer entre este año y el año que viene. De seguir esta tendencia,
el canceler, pero no lo pude comprobar, Frank. No sé si el Tesoro va a recomprar AL29. Sí, ya lo No sé, compró, ya lo hizo, de hecho. El ya lo Tesoro le hizo. recompró al Banco Central eh, a L29 con una, no recuerdo exactamente, pero una de las, digamos, una de las licitaciones que hubo ayer la destinó completo a la recompra. No recuerdo cuál de los títulos, pero era una completa, o sea, algo de 1.000 millones, o sea, un billón nuestro. La destinó completo a la recompra de la L29. Sí. Bien, esto es Eh, una cadena alimentaria, porque si los bancos nos piden los pesos para hacer plazo fijo, los bancos después van y licitan letras y después viene Caputo y les usa esas licitaciones de letra para recomprar deuda que rinde 26% anual en dólares. Bueno, para los sí, que tienen más, más gusto por el riesgo, no tienen esa aversión al riesgo, sino que los llama el riesgo, ya saben qué comprar. sí. Digamos que si lo compra el gobierno, lo tengo que comprar yo, básicamente. Así, Exactamente, hablando mal y pronto. Eso lo van a exact- pagar porque lo tienen ellos. exactamente. A ver, ahí eso le quita riesgo, Claro, riesgo país, porque me saca, o sea, el problema lo podría empezar a tener en la deuda en pesos, no en la deuda en dólares. Por lo menos de primera mano, de acá para adelante un tiempo. Eh, Pensemos que 26 anual en dólares rinde el AL29. Sí. Eh, Bueno, es bastante, es mucho. Y en el escenario bueno, sin lugar a dudas, hay dos activos para invertir, bonos y acciones. Sí. Entonces, en ese contexto, bueno, vemos que el plan va marchando, va ajustándose y que todo va a depender un poco del perfil de riesgo de cada uno para su posicionamiento. No sé si tenemos alguna consulta. acá estamos viendo el tema del BPI 6, Sí, que paga quedó medio desarbitrado. El cupón lo paga el año que viene, ¿cierto? No, lo paga en noviembre, ¿sí? Ah, en noviembre. Ok. Es el 2,5. Y los uno, o sea, los BPO, lo paga en octubre y es el 5 anual. Y el otro es el 2,5 anual, ¿sí? Entonces ahí hay una mejora en el cupón. Sí, para nosotros el BPI 26 quizá por una cuestión que no puede ser usado fiscalmente, que no, ha quedado un poco desarbitrado. Para perfiles más arriesgados lo preferimos porque tiene bastante más rendimiento. Sí. También que pudo haberse dado o que puede darse que como esto fue para dividendos y algunos estén girando dividendos, estén haciendo cable con el BPI 26. En este contexto, para perfiles agresivos, creemos que toda caída en el precio de bonos es oportunidad de compra. ¿Sí? Pero siempre para el que tiene esta visión arriazu de la vida, ¿sí? Para el que la ve. Toda caída en bonos y acciones es oportunidad de compra, sin lugar a duda. Ujú. Bien, perfecto. Me parece genial. Vamos a ir a salir ahora a comprar de cabeza. Sí, la Eh, verdad que yo cuando lo veía me quedé también bastante asombrado. Pero bueno, sorpresas, sorpresas que da la vida y esto también pone un poco de relocalización en el flujo, ¿sí? Así que también mm, si por ahí vemos que algunas inversiones vienen más atrasadas, hoy los flujos están mudándose a la curva en pesos tramo corto por necesidades de relocación o por expectativas, ¿sí? Pero en eso está hoy el mercado de tasas. Ahí subí al chat por si alguien quiere ver esa presentación, eh, que nos pareció bastante interesante porque eso también determina locación de activos. Así que bueno, así damos por finalizada la semana y el mes, Fran, así que muchas sí. gracias por estar y los esperamos el próximo viernes. Nos vemos a todos y nos vemos en junio. Nos vemos en Chiste junio fácil. y si no baja el mercado, bueno, estoy el viernes que viene. Claro, claro, sí. Si no, abandona rápido el barco. El compañero que te... Ya me ha tocado. Pero en fin. Buen fin Bueno, de saludos semana, a muchas todos. Buen fin gracias. de semana. Chao, chao.